Hola, mi nombre es Moisés Mora. Hoy quiero compartir con ustedes mi investigación de nombre Predicción y análisis de enfermedad COVID-19 aplicando el modelo SAIL en Santo Domingo, Ecuador. Bienvenidos. Como una breve descripción, actualmente soy docente e investigador del Instituto Superior Japón, también docente y a la vez coordinador en varios departamentos en el Instituto Superior Tecnológico Calasacón. Como títulos académicos, ingeniero automotriz, diplomado en estadística e investigación científica y máster en ingeniería matemática y computación. Como líneas de investigación, teoría de grafos, estadística, mecánica e investigación de operaciones. Y allí algunas de las obras que he podido plasmar de manera académica en los últimos años. Bienvenidos. La presente es a razón de lo que todos conocemos del COVID-19, ¿no? Esta pandemia que ha golpeado de manera significativa a todo el mundo, países de primer mundo, países de tercer mundo. Y a raíz de esto varias investigaciones han salido de distintas índoles investigativas, ¿no? Sabemos que esto nació en Wuhan, ¿sí? en el mercado de mariscos de Hubei, y allí se comenzó con la investigación exploratoria a raíz de este nuevo síndrome respiratorio agudo, que es causado a partir del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, que así fue como la bautizó la Organización Mundial de la Salud. Nosotros utilizamos para esto el modelo susceptible expuestos, infectados y recuperados, conocido como modelo SAIL. Ese es un método de predicción que se utiliza desde hace mucho tiempo para varias pandemias. Y recordemos que los modelos matemáticos no son mejores cuando más parámetros o variables tienen. Muchas de las veces se caracteriza por ser más simple y sencillo, un modelo es mucho mejor para poder predecir este tipo de acontecimientos, este tipo de fenómenos. Nosotros, para determinar los parámetros, utilizamos una encuesta al 95% de confianza en Santo Domingo de los Áchilas, en el cual se tiene una cantidad de habitantes de medio millón de habitantes, ¿no? Nosotros estimamos tres parámetros: un parámetro alfa, de gravedad de las medidas de contención; un parámetro K, el impacto social que la pandemia ha provocado en los habitantes; y un parámetro beta, que es justamente la tasa de transmisión del virus, que luego nosotros utilizamos esta beta en función del dominio del tiempo para poder simular las ecuaciones diferenciales ordinarias para poder predecir o simular el comportamiento en función del tiempo de la pandemia, ¿no? Bien, entonces con esto nosotros determinamos que el promedio para alfa era de 3.23, considerando una escala del 1 al 5, en el cual se tenía un intervalo de confianza al 95% de entre 3 y 4. Y para K, un 4.10 al 95% de confianza entre un intervalo de 4 a 5. ¿Sí? Y que justamente esto servirá a las autoridades para poder tomar las medidas correctivas o tomar las mejores decisiones en función de la salubridad en contra de este virus en Santo Domingo. Como objetivos de estudio, nosotros empezamos estimando parámetros para la aceptación de las medidas de contención para el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, y luego relacionar y predecir los datos oficiales, la cantidad de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Como metodología de la investigación, esta es una investigación de tipo cuantitativa. Como nivel investigativo, para esta investigación empezamos por un nivel investigativo descriptivo y luego un nivel investigativo relacional, en el cual el descriptivo era netamente el estimar los parámetros y luego relacionar para poder comparar cómo sería el comportamiento en función de los datos reales que nos arrojaba hasta ciertas fechas el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Como definición de muestra, se hizo un muestreo aleatorio simple al 95% de confianza y un 6% de error para Santo Domingo de los Áchilas. Se definió también un sesgo en levantamiento de información porque nuestra muestra estaba conformada por trabajadores del sector público, privados, personas que quedaban a tiempo completo, algunos que ya decidieron pasar a tiempo parcial, algunos que hacían teletrabajo, algunos que tenían que asistir de manera presencial y algunas personas que también desempleados en la provincia.
Eso lo consideramos como un sesgo de información porque los criterios son diversos, ¿no? Los criterios son totalmente diferentes en función de las necesidades que tienen hasta la actualidad las personas, ¿sí? Para la estimación de parámetros utilizamos el software SPSS, en el cual pues encontramos los diferentes parámetros para poder ir modelando, en este caso con los parámetros, ir simulando en el MATLAB, luego para hacer la resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias y pues solucionándolos con el algoritmo de Runge-Kutta-4. Dentro de los resultados y discusión, nosotros tenemos que se modelaron muchos escenarios considerando las medidas adoptadas por las autoridades. En este caso tuvimos un alfa de 0,35, en el cual se simuló considerando que este alfa de 0,35 es medidas de contención bajas aplicadas por las autoridades. Y luego pues se fue subiendo el alfa a 0,5 y hasta 0,65, considerando pues que son medidas más severas. En el último escenario, en el escenario que se pudo evidenciar en la investigación, se estimó pues que alfa era 3.23 al 95% de confianza en un intervalo de 3 a 4. Que al hacer una regla de 3 podíamos optar que el alfa era realmente una aceptación del 64% de las personas. Entonces justamente con ello fue lo que se hizo las varias simulaciones y teníamos que luego de 90 días de la primera persona infectada íbamos a tener 497.044 susceptibles, 808 expuestos o conocidos también como preinfectados o asintomáticos y 456 infectados y 1.692 personas recuperadas. Los susceptibles, cabe recalcar, son las personas que aún no se han contagiado, que lógicamente va a ir disminuyendo paulatinamente conforme va aumentando la cantidad de expuestos, la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas recuperadas. Cabe recalcar que la sumatoria de todas estas personas tiene que dar en su totalidad pues, el tamaño muestral o el total de la población, ¿correcto? Listo. Después de 180 días iba a ir cambiando la cantidad de susceptibles, la cantidad de expuestos, la cantidad de infectados y recuperados. Y después de 270 días, después de la primera persona infectada, tendríamos que iba a haber 199.828 susceptibles, 4.004 expuestos o preinfectados, 3.348 infectados y 292.820 personas recuperadas. Luego nosotros tenemos esta información en una tabla 1, en la cual pues nosotros hicimos una proyección justamente tomando las medidas gubernamentales con un N de 500.000 habitantes, que es la población de Santo Domingo, con parámetros como beta, que es justamente la tasa de transmisión de 1, con un parámetro lambda, en este caso de un quinto, un parámetro teta de un séptimo y un parámetro alfa de 0,45, y sin dejar de lado el parámetro K, que es justamente cómo ha afectado de manera psicológica esta pandemia a las personas. ¿Okay? Y pues para resolver esta ecuación diferencial tomamos valores iniciales, pues en este caso, como los mencionamos allí, 10, 1 y 0, para cada uno de los parámetros que tenemos allí. Bien, todos estos valores, cabe recalcar, se obtuvieron mediante técnicas de ajuste con la información oficial en las investigaciones citadas anteriormente y también pues por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y acá tenemos cómo es que se ha ido comportando los total de casos estimados y los casos reales arrojados o levantados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y podemos ver allí que en la primera columna pues tenemos las fechas desde el 19 de marzo y pues fue aumentando hasta el 20 de abril que se hizo este estudio. Nosotros tenemos un total de casos estimados pues en la segunda columna y luego en la tercera columna el total de casos reales, ¿sí? Y como ustedes pueden ver pues hay similitud, hay mucha similitud entre los casos estimados proyectados y los casos realmente reales, como por ejemplo llegamos al 20 de abril en el cual los casos estimados por el modelo y por la simulación pues es de 101.7 personas infectadas y cuando realmente en ese día teníamos, en el 20 de abril teníamos 94 personas infectadas, ¿sí? Si bien es cierto, en este último día hay algo de variación, pero en los demás días hay mucha similitud, incluso pudimos obtener una correlación de Pearson a través de estos datos paramétricos. Haciendo un análisis descriptivo de la información, pues tenemos que la media de los casos reales es de 28.5 y la media de los casos estimados con la proyección es de 35.57. Ahora, un dato de variabilidad del tratamiento de esos datos es justamente la desviación estándar, en el cual se tiene una desviación estándar de 28.09 de los casos reales y una desviación estándar de 27.82 de los casos estimados, en el cual podemos ver la similitud de las desviaciones estándar, es decir, que la variabilidad de los datos es bastante pequeña. Es
incluso ínfima, considerando pues que se tiene una muestra de 33 personas en los dos casos, ¿no? En la simulación y en los casos reales tomados del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Ahora, como les comenté, se verifica esta correlación de los datos a partir de Pearson y pues tenemos que se tiene una correlación del 96% de similitud de los datos, es decir, es una correlación bastante aceptable. Es una correlación alta porque justamente tenemos allí los indicadores que mencionamos con Pearson. Y acá tenemos justamente la gráfica que nos apoya para determinar la correlación y podemos ver en este caso cómo se comportan las dos gráficas, tomando en cuenta que la gráfica azul es justamente en este caso los casos estimados y pues la gráfica de círculos verdes es los casos reales aportados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el cual pues podemos ver justamente y evidenciar la correlación del 96% entre el comportamiento de estas dos gráficas. Como conclusiones breves, nosotros tenemos que se ha determinado pues los varios parámetros para poder simular estas medidas de contención, en el cual pues alfa es justamente un 65% que se considera severo, en este caso un beta de 1, que fue la tasa de transmisibilidad en el cual nosotros lo utilizamos para poder empezar a simular con las ecuaciones diferenciales, que iba justamente a comportarse en función del tiempo. Tenemos un lambda de un quinto, que es justamente la tasa de recuperación, y el teta de un séptimo, y el promedio de incubación del virus. Y el K de 100, que es justamente la intensidad de reacción de los individuos ante la infección y el número de muertes. Este parámetro K fue citado realmente en una investigación que se hizo en Wuhan, en el cual dentro del modelo se aumentaba este parámetro K. ¿Por qué? Porque un parámetro bastante puntual para poder tomar decisiones de las personas en función de las medidas de contención era cómo afecta psicológicamente la pandemia a las personas, ¿sí? La cantidad de muertos, la manipulación de la información de los medios de comunicación y demás información relevante en su entorno que hace que las personas no salgan de casa o que posiblemente sí lo hagan. Entonces es un parámetro que se consideró justamente dentro del modelo para poder estimar los casos simulados. Para llegar, en este caso, pues con los datos, con los parámetros que presento a continuación, pues tenemos que se va a llegar a 15.169 personas infectadas en 180 días desde el primer caso confirmado de coronavirus acá en Santo Domingo. Aplicando Pearson, como les comenté, pues se tuvo una correlación del 96%. Y pues en este caso también se tiene que la mayoría de países en los cuales pues llegó el coronavirus, el sistema de salud pública quedó expuesto, no logró abastecer el servicio de salud pública a las personas que sufrieron o que padecieron esta enfermedad del COVID-19. La alta tasa de desempleo en el Ecuador también fue un factor fundamental para que las personas no acaten las medidas de contención o para que las personas varíen bastante el criterio en función de las medidas de contención que los gobernantes proponían, ¿sí? Y pues en este caso también teníamos una conclusión bastante puntual que el 95% de confianza, el 90% de las encuestas calificaba que la actuación de las autoridades era pésima ante la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Saludos.